El encanto en la saga de Canción de Hielo y Fuego puede venir de varios lados. Ya sea su detallado mundo medieval, esos personajes defectuosos y fáciles de empatizar, o hasta la intrincada pero atrapante trama que nos hace venir de acá para allá. Pero aquello que me atrapó a mí, y quizás a ustedes sin saberlo, es el manejo de la información. Pero déjenme que se lo pueda contar de la forma más enroscada posible. El título suele ser un elemento importante a la hora de anclar ciertos temas, y dejando de lado la interpretación sobre Hielo y Fuego, me gustaría ahondar en la palabra canción, cuyo significado podría ser más profundo para este pequeño análisis. En la antigüedad, no me pregunten la fecha ni el lugar porque la investigación de esto lo hice hace un montón de tiempo, las canciones eran utilizadas como método de transmisión oral de tradiciones, historias y demás información que no podían ser emitidas de forma escrita por la cantidad de analfabetismo en el pueblo llano. Por eso mismo, muchas de estas baladas iban pasando de boca en boca, generando una especie de educación que transmitía solo lo más emocionante o dramático de la realidad. Los niveles de exageración o fantasía quitaban mucha información verídica dependiendo el punto de vista de quien lo contase, convirtiéndolos en leyendas. Esto les permitía acercarse a hazañas hiperbólicas de personajes antiguos y contemporáneos, visitar tierras lejanas y fantasear un poco más con la realidad. A lot of modern historians say it's all bullshit. It didn't happen that way. Yes, they were executed, but there was no dirge-like song, and there was no fancy dinner, and there was no black boar's head on a covered plate. Some storyteller added all that later. But, you know, the storyteller was right. It's a better story with all that stuff in it. So I wanted, in my fictional history, I wanted to do the same thing. Son muchos los casos donde se utilizan este tipo de historias dentro de la novela, pero yo creo que lo que se obvia es la cualidad de canción que tiene el mismo libro, y cómo en ellas solo vemos una porción de la verdad, una parte entre rumores y leyendas. De esta forma, lo que leemos no siempre es la verdad, sino que su verdad puede ser diferente dependiendo del individuo que la presente y el que la contemple. La base de este rompecabezas narrativo se nos entrega con la estructura de novela río que caracteriza la obra. Este divide los capítulos en distintos puntos de vista que muestran fragmentos de la historia desperdigados por el mundo. Pero lo interesante de esto es la utilización del narrador testigo, donde si bien leemos la tercera persona, vemos lo que hacen y lo que no saben los personajes, dejando que sus sentidos o interpretaciones sean los que engañen nuestra lectura. The camera is completely objective. It has no point of view. The camera is showing you what happened. When I write a scene from the viewpoint of Sansa, I'm filtering everything through Sansa's perceptions. Sansa is only seeing what she's looking at. If there's something behind her, she doesn't see it. But it's more difficult to write when you're doing it with a camera. En Fuego y Sangre, la historia que es contada tiene como centro la casa Targaryen después de la conquista de Aegon. Pero no de la forma en la que nosotros aprendemos todo lo que sucedió, sino como una recopilación histórica de varias personalidades que vierten su punto de vista sobre los Reyes Dragón. Es una conflictiva narración que mezcla visiones relativamente realistas de un maestre, algunas sesgadas por los septones, libros escritos por sabe quién, opiniones populares y hasta bufonerías de corte. Una forma copada de ilustrar el manejo de la información es enseñando una comparación con la serie que adapta la novela. Uno de los primeros capítulos de la serie comienza con esta escena. Un momento íntimo y secreto entre dos personajes que entregan en bandeja toda la información crucial para comprender los próximos movimientos políticos. Pero sorprendentemente lo que quiero exponer no es cómo los personajes cuentan las cosas de forma vaga y directa, sino el hecho de que sean estos dos personajes en un encuentro íntimo y sexual. Y ustedes se van a preguntar qué me importa a mí la sexualidad de dos personajes en todo esto. Pero la respuesta no es su orientación sexual en particular, sino cómo es retratada a partir de estos rumores populares. Mentira, mentira. En las novelas hay un gran cast con diversidad sexual. Y aunque la forma en la que estos son vistos depende de la cultura, la mayoría de los reinos tratan de mantener estas prácticas con sumo cuidado. Pero muchas veces es imposible mantener algo así con tanto secretismo cuando se trata de una personalidad importante dentro del mundo. Nosotros nunca tenemos un punto de vista de Loras o Renly en las novelas, por lo tanto todo lo que sabemos de ellos es puro cuento de los demás. Y aunque la mayoría tenga una versión unificada de lo que éste hacía o no, ya veremos cómo no podemos estar seguros de ninguna cosa en este mundo. Ambos sabemos que tu boda fue una broma. Hace un año planeabas convertir a esa niña en una de las putas de Robert. Hace un año estabas conspirando para convertirla en su reina. Pero, ¿a quién le importa? El jabalí atrapó a Robert y a mí Margaery. Te encantará saber que era virgen. Y tiene todas las posibilidades de morir virgen en tu cama. Pero no está en el qué se dice de estos personajes, sino en cómo se retrata. Rumores, chistes, sutiles interpretaciones nuestras a partir de personajes que en su mayoría no conocen estos dos. Y ya sé, este es como el peor ejemplo, porque hay un montón de acontecimientos que alegan a la veracidad de estos hechos
y porque hay otros mucho mejores que no me hacen ver como una especie de detractor de la homosexualidad de ciertos personajes de la ficción. Por ejemplo, el de Tyrion como un enano que como nació con una deformidad física es juzgado por la sociedad como que puede hacer cosas atroces solamente por ser enano, y ni hablar su hermano Jaime, que por una sola acción en su vida es juzgado por toda la sociedad como un rompejuramentos, apuñalador, asesino de reyes. ¿Cómo puedes seguir considerándote un caballero cuando has renunciado a todos los votos que has hecho? Jaime alcanzó la jarra para volver a llenar su taza. Tantos votos, te hacen jurar y jurar. Defiende al rey, obedece al rey, guarda sus secretos, haz su oferta, tu vida por la de él, pero obedece a tu padre, ama a tu hermana, protege al inocente, defiende a los débiles, respeta a los dioses, obedece las leyes, es demasiado. No importa lo que hagas, estás renunciando a un voto o al otro. Tomó un saludable trago de vino y cerró los ojos por un instante, apoyando la cabeza contra la mancha de salitre en la pared. Fui el hombre más joven en usar la capa blanca. Estos personajes se sienten humanos cuando empatizamos con ellos, cuando vemos que tienen particularidades, defectos y virtudes como todos nosotros. Pero creo que George consigue una cualidad humana poco retratada, la capacidad de crear un punto de vista personal moldeado por su experiencia y cómo deciden tomar la información que se les entrega. Oye, no todo eso es cierto. Y quizás en un comienzo esto pareciese una estructura donde, como en ciertos policiales, vemos distintas pistas que nos acercan a completar la imagen de lo que está sucediendo. Sometimes the answer when I unfold it in the book, I try to do it fairly subtly. You know, I don't tend to write the classic detective scene where, you know, everybody gets together in one room and he says, and here are the clues, and I have put them together because I am Ellery Queen or Sherlock Holmes or whatever, or Poirot, and here is what my little gray cells have told me. But the answer is there if the reader is paying attention, and you can put it together yourself. Cada nuevo trozo de información adquirida puede contradecir completamente a otros dos puntos de vista, generando de esta manera casi todos los conflictos que se plantean en los libros. Vemos a Tyrion como un inocente hombrecillo que es juzgado no solamente por cómo se ve, sino por las interpretaciones que Catelyn tiene sobre el asesinato de Bran. Y aquí la magia central de las novelas, la mala interpretación de la información y cómo los personajes construyen su opinión con lo poco que saben y pueden comprender, generando un truco que nos deja totalmente enganchados en la mente limitada de estos personajes. But it's good to see a rapper that'll just blow a nigga brains out on the streets. That's that 90s shit, B. No, muéstrame la cara. Como quieras. El alquimista se bajó la capucha. Era solo un hombre. Su rostro era solo un rostro. El rostro de un joven normal, con mejillas regordetas, una sombra de barba, una cicatriz antigua y tenue le cruzaba a la derecha. Tenía la nariz ganchuda y una mata espesa de pelo negro con rizos prietos alrededor de las orejas. Pate no lo había visto nunca. No te conozco. Ni yo a ti. ¿Quién eres? Un desconocido, nadie de verdad. Y como un último ejemplo tenemos los prólogos. Estos son la esencia de cómo los libros entregan la información de una forma muy intrigante, siendo uno de los mecanismos más interesantes a la hora de aprender sobre el mundo, integrar nuevos temas o simplemente crear poderosos misterios futuros. El primero promete magia y urgencia, cosa que va a tardar un poquito porque como que todo el libro trata de otra cosa. Después el segundo prólogo promete un poquito más de magia, obviamente la vamos a tener en las cosas de Melisandre, por eso empieza con todo esto de las nuevas religiones y los nuevos personajes. Y ya el tercero no tengo mucha idea de qué es lo que quiere plantear y qué quiere prometer. Para mí que es como una especie de plot device como para avanzar las cosas porque se vienen los caminantes blancos y capaz que darnos a entender de que hay otros personajes con punto de vista. Eso no tiene mucho que ver con lo que estamos contando, así que... pero después el cuarto es el que lo vamos a hablar ahora en la brevedad porque tiene mucha importancia para lo que quiero contar. Y el quinto nos enseña las mecánicas de los cambiapieles a través de unos personajes secundarios para entender el futuro de los protagonistas en ese mismo libro, porque después termina con... Bueno, spoiler, la muerte de Jon Snow. Así que como que tendrá que ver con eso, creo. Aunque para mí el más interesante es el prólogo de Festín de Cuervos, el cual trae a escena información camuflada y difícil de interpretar comparado con lo ya leído. En el cuarto libro nos es presentado un novillo de Antigua con pocos jugadores en línea que intenta cambiar una llave por una moneda de oro con la intención de terminar la virginidad de una doncella. Y así, George utiliza el prólogo, en el capítulo más importante del libro, para introducirnos en una historia engañosa con un personaje desconocido que todavía no tiene relevancia en una parte del mundo todavía inexplorada que promete creatividad en la resolución de la historia.
¿Quién es el alquimista? ¿Por qué su cara está tan bien descrita si no lo conocemos? ¿Qué es lo que está buscando en la ciudadela? ¿Qué papel cumple en un aspecto global? Muchos ya han resuelto estos misterios en su cabeza y realizado teorías muy convincentes sobre su significado, pero me gusta más lo que tiene que decir George al respecto. I don't like to provide easy answers to that. I like to make the reader wrestle with the question and think about it, because some of these questions never are easy when we encounter them in real life. Never show anyone. They'll beg you and they'll flatter you for the secret, but as soon as you give it up, you'll be nothing to them. You understand? Nothing. Como venimos diciendo, nada es totalmente confiable en el mundo de Hielo y Fuego, y menos la información que manejamos sobre los elementos sobrenaturales. Esta se basa principalmente en lo que desconocemos, en estos conocimientos antiguos que hace tiempo no se manejan o que solo unos pocos dicen poder realizar, siendo misteriosa, impredecible e incalculable. Toros, ¿cuántas veces me has traído hasta ahora? El sacerdote rojo inclinó la cabeza. Es Rolor quien lo trae de vuelta, mi señor. El señor de la luz. Solo soy su instrumento. ¿Cuántas veces? Lord Beric insistió. 6, dijo Toros de mala gana. I think fantasy must contain magic. Magic, sorcery, whatever you want to call it. But it has to be handled very, very carefully. I mean, it's like salt in a stew, you know, or you add a little salt, it makes your stew or whatever taste better. You add too much salt and that's all you can taste is the salt. Los poderes de los sacerdotes rojos son un claro ejemplo de estas características, ya que al contrario de generar una fórmula que nos diga cómo funciona la magia, Midichlorians are a microscopic life form that resides within all living cells, and we are symbionts with them. Life forms living together for mutual advantage. Without the midichlorians, life cannot exist. We would have no knowledge of the force. nos entregan acciones útiles fuera de nuestro entendimiento por las manos de distintos personajes con estas habilidades. De esta forma, solo obtenemos retazos según el punto de vista de quien esté presenciando la supuesta magia, viendo muchas veces solo el entendimiento de este personaje. Por suerte para la forma de narrar, este suele ser escaso como el nuestro, dejando al lector en completa incertidumbre sobre si realmente estamos presenciando magia o solo trucos que engañan la percepción del personaje y la nuestra en el camino. Por eso mismo, nosotros observamos 3 sacerdotes desperdigados por el mundo desde los ojos de Davos, Arya o Victarion, asimilando que conocen una forma de representar distintas interpretaciones de los rezos, visiones y habilidades. ¿Qué puede entender Davos sobre las sombras que maneja Melisandre? O Arya sobre las historias que cuentan la hermandad sin estandarte sobre el renacimiento de Beric Dondarrion? Y mucho menos el palurdo de Victarion sobre las visiones que tiene Morroco. Nada, pero nosotros leemos las reflexiones que estos tienen a partir de su propia religión y tratamos de armar la nuestra propia con lo que conocemos de ellos mismos, y ni siquiera de esta forma nos acercamos a un pequeño entendimiento de lo que estas artes místicas son. Una locura, eso me salió de la primera. Magic it's the hardest thing to write in some ways. The dragons and the other things, the spells. I try to handle those very carefully and dance around them. Even with a character like Melisandre, is she really doing magic or is she bluffing in some senses? Or what's going on? I try to give a little subtlety and ambiguity there. I think there's a lot of fantasy out there that overdoes the magic, and they don't really think about the effect of magic would have on a society as a whole. Because if you really do have wizards who can wipe out an entire army of 100,000 people by reciting a spell and waving their wand, why would the lords assemble an army of 100,000 people? It seems stupid if one wizard can just go boogity boogity boo and everybody is dead. So, you have to be pretty careful about these things. En contraste, por ejemplo, con Harry Potter, el sistema es otro. La magia está restringida para aquellos que nacieron con el poder, se lanzan los hechizos con un comando a partir de una varita, y este mismo se calcula según el conocimiento o entendimiento del mismo, o al menos eso se da a entender. Todas estas características sobre el sistema de Harry Potter hacen sentir a la magia como un elemento estructurado y científico, donde lo mágico tiene que ver más con el efecto en contraste que con la realidad, y no sobre la sensación de desconocimiento y maravilla. Su noche estaba iluminada por las distantes estrellas y el resplandor de la luz de la luna sobre la nieve, pero cada amanecer se despertaba a la oscuridad. Abrió sus ojos y miró sin ver a la oscuridad que la rodeaba. Su sueño se disipaba. Era tan hermoso, se relamió los labios recordando. La oveja balando, el terror en los ojos del pastor,
el sonido producido por los perros cuando ella lo mató uno por uno, los gruñidos de su manada. El juego escaseaba desde que la nevada empezó, pero esa última noche se había dado un festín. Cordero y perro, y carne de cordero, y la fresca carne de hombre. Algunos de sus pequeños primos grises le temían a los hombres, incluso a los muertos, pero ella no. Carne era carne, y los hombres eran presas. Ella era la loba nocturna, pero solo cuando soñaba. En este capítulo de Danza de Dragones, Arya sueña con ser una loba. Muchas veces las situaciones la llevan a presenciar cosas que podrían o no ser ciertas. ¿Es Nymeria? ¿Es producto de su herencia warg? ¿Es una metáfora sobre los lobos? ¿Un simple sueño irracional o un flashback? Oye, despacio, cerebrito. Todos tenemos nuestras dudas y teorías sobre este tipo de situaciones sobrenaturales, pero lo que sí podemos coincidir es en la sensación de maravilla, terror o extrañeza como si pasara en la vida real. What is that? It's a soft-boiled ostrich egg. Abrir los ojos es lo único necesario. El corazón miente y la mente engaña, pero los ojos ven. Mira con los ojos, escucha con los oídos, saborea con la boca, huele con la nariz, siente con la piel y solo luego piensa, y así sabrás la verdad. I like the writers who ask questions and get you to think. And I try to do that as a writer. I don't necessarily like the writers who give answers. Because often I don't agree with the answers. They seem wrong to me in some cases, or they seem overly simplistic. But questioning is important. Y acá está la frase que condensa toda la razón de estas ambigüedades. Son las preguntas los que nos hacen ir corriendo a los foros de debate. Son estas las que nos hacen ir a hacer videos explicativos y sobreanalizar frases. Porque saber la conclusión es aburrido. A cada uno le gustan sus respuestas, sus propias y complejas conjeturas sobre un mundo que quizás, si es explicado, es más simple. La magia debería ser tratada como tal, algo único, inexplicable, contradictoria y ajena que despierte la imaginación curiosa del lector. Y con esto podemos concluir que al leer estos libros no somos más que unos espectadores imperfectos dentro de este mundo de misterios, siempre engañados con los sentidos de los personajes que habitamos en cada capítulo, dejando que la información fluya por nuestra cabeza, perdiéndose entre canciones antiguas, rumores, profecías y con vestigios de una magia sin reglas. Es ahí donde radica mi verdadero gusto por las novelas de Hielo y Fuego, el gusto por querer ser engañado y mantenernos en ese misterio de algo más grande que quizás no exista.